Vale. Bueno, hermanos, hoy quería compartir algo acerca de los ídolos, los falsos dioses. Y es muy común que como creyentes, de inmediato, si vamos a hablar de ídolos o si vamos a hablar de falsos dioses, pensemos, bueno, esto es un tema que poco tiene que ver conmigo o con nosotros o con los creyentes, porque de inmediato pensamos en los ídolos, pues, en el muñequito y en la estatua que se adora y ese tipo de cosas, ¿no? Y como nosotros hemos conocido pues al Dios verdadero, tenemos muy claro a quién conocemos y a quién servimos, ¿no? Pero aunque normalmente nosotros como creyentes no tenemos ningún tipo de elemento en casa que se pueda considerar como un ídolo o como un dios falso al cual nosotros pues le prendamos velitas o qué sé yo, le cantemos canciones ahí delante de la estatua o nos postremos y adoremos. Entiendo yo que ninguno, o espero yo, ninguno tengamos ese tipo de cosas. Muchas veces, aparentemente, cosas que poco tienen que ver con el concepto de ídolo o de Dios falso, a veces tienen relación directa con nosotros y con nuestro diario vivir, ¿no? Y es un poquito lo que quería hablar yo, ¿no? Quería compartir por lo menos tres reflexiones acerca de los ídolos, que yo espero que nos hagan, valga la redundancia, reflexionar, ¿no? Y podamos en algún punto de nuestra vida identificar alguna cosa que yo creo que se puede considerar o que lo podemos tomar como ídolos en nuestras vidas. Y en primer lugar, el punto número uno que quería comenzar tocando es que los ídolos son hechos por la mano del hombre, lo primero, ¿no? Me gustaría que fuésemos al Salmo 115, capítulos 115, versículos 1 al 8. Salmo 115, el libro de los Salmos 115, versículo 1 al 8. Dice, no, voy a leer la Reina Valera 60, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La verdad es que este punto de que los ídolos son hechos con mano de hombre, eh, a, aparentemente es muy evidente, ¿no? Está claro que los ídolos los hacemos nosotros, los seres humanos, ¿no? Si hay un ídolo es porque ha sido creado por la mano del hombre, pero esto no quiere decir solamente la figura del ídolo en sí, ¿no? La forma que ha sido realizada por las manos del hombre, que ha sido tallada o que ha sido esculpida como una imagen, ¿no? También quiere decir que muchas de las cosas en las cuales el hombre pone su mirada, ¿no? Son porque él mismo, el hombre mismo, le ha otorgado valor según su sistema de valores y lo ha constituido un ídolo. El Salmo 115 dice que los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre, ¿no? En, en el Antiguo Testamento, en un punto dado, Dios le está dando una serie de indicaciones al pueblo de Israel, entre tantas que le da. Y podemos ir, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, está hablando de lo mismo, de las esculturas y de los ídolos. Y en el 7:25 de Deuteronomio, voy a leer la 60 nuevamente, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Esto lo está diciendo el Señor. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. El Señor le está dando una serie de indicaciones al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y les dice que quemen a fuego las esculturas, pero aparentemente estas esculturas estaban recubiertas o tenían ornamentos de oro y de plata, ¿no? Que es a lo que a los ojos de los hombres pues tiene valor, ¿no? Y el Señor les dice que quemen esas estatuas.
Y eso aparentemente era fácil de hacer por los israelitas, porque la estatua en sí no significaba nada o tenía muy poco o nulo significado para ellos. Si ellos iban a ver una estatua de un dios loco allí, raro, que no significaba para ellos, pues no tenía ningún sentido o no tenía ningún tipo de, de reto, por decirlo así, o de problema para ellos coger esa estatua y quemarla. Pero sí que había un problema. La estatua tenía cosas de plata y cosas de oro, y el Señor se encarga de decirle, ojo, la estatua la tienen que quemar, pero también el oro y la plata que recubre esa estatua, porque el Señor sabía que el oro y la plata sí que representaban riqueza, sí que representaban valor para ellos, aunque la estatua, aunque la figura en sí no tuviese ningún tipo de significado para la nación de Israel, pues el oro y la plata sí, pero en este caso el Señor les dice todo, estatua con oro y con plata, porque para ti es tropiezo y para mí abominación. Yo me imaginaba cuando leía esto que, que yo me encontrara, qué sé yo, con una hucha de un Buda o de una cosa así, de una figura que no sea precisamente agradable a los ojos de Dios. Y la hucha estuviese llena de dinero y llena de riquezas y cosas. Y yo, claro, yo a los ojos del Señor digo, pues yo esta hucha la voy a reventar y la voy a romper porque representa un ídolo que es abominable ante los ojos de Dios. Pero en mi corazón yo estaría pensando y me voy a quedar con todas estas monedas y con todos estos billetes que están dentro de la hucha porque, vamos, ¿qué problema puedo tener? ¿No? No, no hay ningún problema, pero en este caso el Señor sí les estaba diciendo específicamente, no quiero que ese oro y que esa plata que pertenece a esos ídolos sea tropiezo para vosotros, porque para mí es abominación. Esta semana, les comento así, eh, a manera de testimonio también y como parte del mensaje, estuve con mi familia, estuve en Cuenca, en Castilla-La Mancha. La, Fuimos a conocer la ciudad un par de días y a huir del calor de Valencia y fuimos a caer al calor de Cuenca, porque hacía un calor horroroso también. Pero bueno, estando allí en la ciudad, muy bonita, por cierto, no la conocíamos, tiene cosas muy bonitas para ver, nos subimos, más que todo por las niñas, al típico trenecito turístico este que va por toda la ciudad o por la parte más emblemática de la ciudad con los auriculares, ¿no? Escuchando pues la historia de la ciudad y las edificaciones, y a la derecha tienes tal, y a la izquierda tienes tal, ¿no? Y cuando me bajé del tren, si alguien me hubiese preguntado o me hubiese pedido un resumen o me hubiese dicho, ¿qué aprendiste de todo lo que escuchaste ahí en los auriculares, ¿no? Yo creo que todo lo hubiese resumido en una frase, que el hombre no puede vivir en santa paz, en esa frase. Porque todo era, pues primero, pues llegaron los moros, y después de los moros llegaron los romanos, quemaron a los moros, y después se quedaron los romanos. Y después llegaron los cristianos, quemaron a los romanos, sacaron esto, y después vino la guerra civil, y mataron a los otros, y derrubaron este edificio, y como este edificio lo derrumbaron, lo que queda es simplemente todo era destrucción, era impresionante, ¿no? Y sabemos que la historia está llena de estas cosas, pero yo me preguntaba, ¿qué puede motivar al hombre a ir matándose los unos a los otros durante la historia, ¿no? Porque ese ha sido algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Y yo pienso, pues, son cosas que el mismo hombre le ha dado valor por encima incluso de la vida humana, ¿no? Y si la tierra, para el hombre, las posesiones, el poder, el afán de conquista, el renombre como nación, tiene más poder incluso que la vida humana, no le importa llegar a una tierra e ir matando a todo el mundo si puede conquistar eso, ¿no? Y eso se constituye un ídolo, se constituye un dios para esa persona, porque todo gira en torno a eso, ¿no? Y yo creo que vale la pena desde nuestro punto de vista como creyente, de analizar esas cosas que nos motivan y que hacen que muchas cosas giren alrededor de esto, ¿no? Las dos últimas semanas estuvimos hablando, o las dos últimas semanas que me tocaba a mí, acerca del hombre rico, no sé si se acuerdan, el hombre rico que viene y le dice a Jesús que cómo haré para entrar en la vida, y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, sígueme, y tal.
aquí lo podemos aplicar perfectamente también. Este hombre tenía la opción de escoger entre Jesús, entre seguir a Jesús y sus riquezas, y escogió las riquezas, porque era su ídolo, era su Dios, era difícil para él de poner eso que lo motivaba y que todo hacía que todo el mundo girara alrededor de ese elemento que eran las riquezas, que fue tan difícil de poner eso que no tuvo la opción de seguir a Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Yo creo que si este chico, si este hombre hubiese leído ese versículo, hubiese escuchado estas palabras, probablemente hubiese reflexionado de otra manera, qué sé yo. Pero así son esos ídolos, esos dioses falsos. Nos dan la sensación de ir llenando vacíos o ir completando cosas en nuestra vida, cuando en realidad no es así. Hay una frase que es súper común, que yo creo que todo el mundo la ha escuchado, pero bueno, eh, ¿por qué no hacerlo si todo el mundo lo hace, no? Es una frase muy común para justificarlo, ¿no? Si todo el mundo lo hace, es porque todo el mundo le da valor según su criterio a eso. Pero lo que tenemos nosotros que pensar es Dios le otorga, Dios le da valor a eso que todo el mundo hace, o por el simple hecho de que todo el mundo lo haga, todo el mundo lo diga, o todo el mundo lo practique, todo el mundo le dé valor a eso, Dios también le da valor a eso. Es algo que nosotros tenemos que poner en la balanza a la luz de la palabra, ¿no? Deuteronomio 7:25, ya lo leímos, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Cómo califica Dios el oro y la plata que estaban asociados a esos ídolos? La palabra utilizada es abominación. En el original hebreo quise buscarlo y es toeba, la palabra es toeba, y la palabra esta tiene varios significados. Uno de los significados es algo repugnante, es algo repugnante para Dios. Otro significado es asquerosidad, así literalmente lo ponía el diccionario Strong, asquerosidad, ¿no? Pero en este contexto significa lo que lo que mejor se adecua a este significado es idolatría, así de simple, ¿no? Donde pone es abominación a Jehová, es idolatría abominable a Jehová tu Dios. Para el Señor es idolatría y para el hombre es tropiezo, es una trampa, es caer en la trampa de la idolatría, ¿no? Dice la palabra que los ídolos, los dioses falsos son hechos por la mano del hombre. Tienen valor gracias a que el sistema de valores del mundo le ha otorgado, le ha dado valor. Pero si no es valioso para Dios, no es valioso para nosotros, queridos hermanos. Al contrario, es tropiezo, dice la palabra, es tropiezo para nosotros. En las semanas pasadas leíamos el pasaje de Colosenses capítulo 3, que dice que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Esto, buscar las cosas de arriba, es lo que pertenece al reino de los cielos, lo que Dios le da valor, lo que Dios le da realmente valor, los tesoros en el cielo que habla la palabra del Señor, esos tesoros que no se corrompen con nada, que no corrompe la arruga, que no se llenan de moho, que no se llenan de óxido. La Biblia dice que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura, ¿no? El dinero no está mal en sí, ¿no? El oro tampoco es malo en sí, no es que por el hecho de que sea oro hay que destruirlo, porque por ejemplo, el arca del pacto era hecha de oro macizo, ¿no? Pero todas estas cosas, el dinero, la ropa, el alimento, son cosas que vienen como resultado de primeramente haber puesto nuestra mirada en las cosas de arriba. Y todo lo demás viene como consecuencia de eso. Yo recuerdo que cuando estaba en Venezuela, en la iglesia de allí, de Venezuela, en la que yo nací espiritualmente, habían algunas personas que trabajaban en la obra
a tiempo completo, ¿no? Eran evangelistas o trabajaban ahí en la iglesia. Y había un dicho muy común que probablemente alguno de vosotros también lo ha escuchado. Cuando alguien le preguntaba, ¿cómo haces tú para sostenerte, para vivir, ¿no? Para comer, para pagar tus cosas? Ellos decían, bueno, pues yo vivo por fe. Y está bien, ¿no? O sea, en ese sentido, pues está claro que ellos vivían por fe, pero yo le decía también a los hermanos, pero si tú tienes un sueldo mensual, si tú trabajas y tienes un sueldo mensual, entonces como tú recibes tu paga, entonces tú no vives por fe. Él sí vive por fe porque él no recibe un sueldo, pero tú que recibes un sueldo, entonces tú no vives por fe, ¿no? O es que como tienes esa área económica cubierta, pues sacas la fe y dejas un hueco allí de fe y la usas la fe para otras cosas, ¿no? Y yo pienso que no es así, ¿no? Aunque tú tengas tu sueldo, aunque tú estés aparentemente cubierto económicamente, o aunque tengas todo el dinero en el mundo del banco allí, tú deberías vivir por fe, porque vivir por fe significa vivir agradeciendo a Dios por esa provisión. Significa ser buen administrador de lo que se percibe y ser consciente que en cualquier momento eso se puede acabar. El trabajo también se puede acabar, las riquezas se pueden acabar, nuestra situación puede dar un giro en ese sentido económico para mal. En cualquier momento se acaba. Y que en ese momento vas a empezar a vivir por fe en ese caso. Yo creo que debemos ser conscientes de que aunque percibamos sueldo, aunque no tengamos nada, tenemos que vivir por fe, porque eso es nuestra vida como creyente, vivir por fe y no vivir por vista. En segundo lugar, pensaba que como los ídolos son hechos por la mano del hombre, entonces el hombre no solamente le otorga valor como ídolo, como dioses falsos, sino que, y según sus criterios y según sus valores, sino que le otorga las características que definen a ese ídolo, ¿no? Según le convenga. En Éxodo capítulo 32 hay un pasaje súper conocido, ¿no? Está el pueblo que había salido de Egipto y estaba allí al pie del monte esperando porque Moisés había subido al monte a tener relación con el Señor y a esperar pues nuevas directrices. Y dice el versículo 1 del capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés, su líder, el que los estaba guiando, el que los había sacado de Egipto, tardaba en descender del monte. No sé cuántos días estuvo Moisés ahí, pero el pueblo se impacientó porque Moisés tardaba en descender. Se acercaron a Aarón, que era el segundo que estaba ahí con Moisés, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué le pasa al hombre, está tardando, haznos dioses. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición, un becerro de oro con todos los zarcillos y los ornamentos que tenían las mujeres allí. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, en plural, me llamó mucho la atención, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y era un animal, ahí un becerro de fundición. Aquí vemos la historia de Moisés, el varón que guiaba al pueblo, se tardaba en descender y el pueblo se impacientó. Cuando Dios se tarda, hermanos, cuando Dios no hace las cosas al tiempo o en el tiempo que nosotros consideramos que deben ser hechas, cuando nos desesperamos, cuando no vemos con nuestros ojos lo que nosotros pensamos que tendríamos que ver, entonces surge la tentación de crear nuestros propios dioses, de crear nuestros propios ídolos con lo que tenemos a la mano, ¿no? De buscar todo eso, estas cosas externas en las que podemos confiar fuera de Dios, porque Dios está tardando, porque no llega a tiempo, porque no actúa como nosotros pensamos que tiene que actuar. Si leemos Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18, es un pasaje muy curioso
donde Moisés, aquí creo que está hablando Moisés y le dice al pueblo a partir del versículo 15, hey, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la NTV, pero tengan mucho cuidado, le dice al pueblo, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. ¿Qué les está diciendo a Moisés? El día que el pueblo vio a Dios hablando desde un fuego, hey, tengan cuidado porque ustedes no vieron ninguna figura, ustedes vieron un hombre, vieron a una mujer, vieron a un animal, vieron a una cosa, no vieron nada. Y le dice el versículo 16, así que no se corrompan, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Ustedes no vieron nada ese día había fuego y Dios hablando. No le pongan una imagen, no se corrompan poniéndole una imagen a Dios de eso. Y es que eso es algo muy común, que como seres humanos tenemos siempre o casi siempre esa necesidad de ver, de palpar, de sentir, de tener delante esas cosas para poder confiar en esas cosas, ¿no? De ahí la costumbre tan humana de reproducir, de ilustrar las cosas. Dios puso mucho énfasis en el hecho de no hacer imágenes ni adorar esas imágenes. Y yo siempre he estado convencido que es porque no hay manera, hermano, no hay manera que el hombre pueda representar la grandeza y el poderío divino mediante imágenes. O sea, no hay medio conocido que el hombre pueda utilizar para representar, para hacerle justicia a Dios en cuanto a su grandeza, a su poderío, a sus características divinas, ¿no? Cuando Salomón estaba dedicando el templo que le dijo anteriormente a David que su hijo construiría, el templo de Salomón, conocido, ¿no? Dice la palabra que él se levantó, se puso de pie, levantó sus manos y comenzó a orar. Y parte de su oración la tenemos registrada en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y es un versículo maravilloso que a mí me encanta. Dice en el versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aquí tenía un poquito los pies en la tierra Salomón, y aunque estaba haciendo un templo, era grandísimo, ese templo era grandísimo y maravilloso y lleno de adornos y de todas cosas, de oro y un montón de cosas. Esto no te puede contener. Si los cielos de los cielos, si toda la grandeza de Dios no cabe en el universo, ¿cómo puede una estatua, una pintura, un monumento representar fielmente los atributos de Dios? ¿De qué tamaño tiene que tener una estatua, queridos hermanos, para que represente la grandeza de Dios y que le haga realmente justicia a lo grande que es Dios? 30 metros, 300 metros, 300.000 metros, 300.000 millones de kilómetros. Qué grande si los cielos no pueden contener a Dios. Pero el hombre moldea su ídolo en lo que le gusta o lo que crea o lo que cree él que llena sus necesidades. Si vemos, por ejemplo, una imagen, eso lo podemos ver por internet, en los libros de historia. Si buscas, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, vas a ver una figura de una imagen con muchos pechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre ve. La fertilidad es dar, amamantar ahí a muchos, ¿no? Una vez recuerdo vi un documental súper raro, súper raro, en un pueblo asiático, donde hacían una festividad de la fertilidad también, ¿no? Y pues en la fertilidad era tener figuras de penes gigantescas y era tan raro, tan loco, hermano, ver que todo eran figuritas de penes y habían niños que tenían sus piruletas con la figura ahí. Es una cosa impresionante, porque es que el hombre es tan loco, ¿no? Si al hombre ve que
Si el hombre, si reducimos a que un pene es la fertilidad, la figura de la fertilidad, pues en eso nos quedamos, ¿no? Pero nosotros sabemos que va mucho más allá, que todo entra dentro de la bendición de Dios, de un hombre, de una mujer, que interviene muchísimas otras cosas, ¿no? Pero el hombre tiene que ver eso, tiene que ver y tiene que representarlo de esa manera, ¿no? Y si, por ejemplo, si queremos ver a un Dios fuerte y poderoso, no lo vamos a representar como un flacucho así, con gafas, no, lo representaremos bien fuerte, con mucho músculo, pero ¿con cuánto músculo ponemos a Dios, no? Y esas son las ilustraciones que el hombre hace y que se representa a sí mismo con lo que él cree que le funciona, ¿no? Y a veces queremos materializar las cosas que creemos o que creemos que no tenemos porque Dios no nos la ha dado, ¿no? Porque no la tenemos todavía, porque se tarda, porque no la está haciendo en el tiempo que nosotros pensamos que tiene que hacer, como le pasó a Israel, pues no está llegando este hombre, algo tenemos que hacer, vamos a hacer nuestros ídolos, vamos a hacernos nuestros dioses, ¿no? Y nos buscamos eso que sea palpable, eso que para nosotros tenga, no solamente tenga valor según los criterios del humano, sino que también tenga esas características que nosotros son deseables para lo que nosotros queremos a alcanzar, algo que podamos tocar, algo que represente eso que sustituye aparentemente lo que nos falta. Y es allí cuando, por ejemplo, tenemos, cuando alguien tiene necesidad de ser aceptado o de encajar en el modelo social y pues hace lo que todo el mundo hace, ¿no? Porque necesita esa aceptación, ¿no? Aun cuando eso no es justo ni es agradable delante de los ojos de Dios. Cuando alguien tiene baja autoestima y tiene necesidad de ser amado y hace y se entrega, por ejemplo, a cosas como la promiscuidad sexual, o cuando hay culpa y hay falta de perdón en la vida de las personas y hace que la gente se entregue a vicios como el alcohol o las drogas, todos esos sucedáneos y sustitutos los fabricamos nosotros, ¿no? Y si regresamos al Salmo 115 que leíamos al inicio, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, aleluya. Porque, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. En el versículo dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? La gente siempre va a demandar las señales que le indiquen visiblemente la presencia del Dios que predicamos en nuestras vidas, pero no según el prisma divino, no según el prisma de Dios, sino según lo que ellos creen que es la forma en la que Dios debería mostrarse, ¿no? Hay momentos en los que como hijos de Dios pasamos por situaciones muy terribles, muy complicadas y muy difíciles de entender para nosotros como seres humanos. Y otros nos verán y nos van a decir, ¿dónde está ahora tu Dios? Como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, que si tenemos algún problema, pues lo rascamos y lo resuelve así, ¿no? Si Dios existiera, pues no permitiría las desgracias, muchos dicen, ¿no? Y como esto hay muchos ejemplos, ¿no? Pero el salmista responde a todo esto y dice, nuestro Dios, ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. En otras palabras, pues nuestro Dios hace lo que le da la gana, hace lo que le place. Es tan soberano que está donde Él quiere estar y hace lo que Él quiere hacer. Pero los ídolos de los hombres tienen valor de acuerdo a lo que el hombre le otorga valor. Y Dios sigue siendo Dios. No, desde el punto de vista natural, el hombre necesita ver. Si no ve, el hombre lo asocia con ausencia. Pero lo que para el mundo es ausencia, para el creyente en Dios es fe en Él. Y por último, hermanos, el punto 3 es que los ídolos pueden simular o imitar ciertas cosas, pero nunca nos podrán socorrer en momentos de verdadera necesidad. Solo eso lo puede hacer el Señor. Y la razón sigue estando en el Salmo 115.
Dice a partir del versículo 5, los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen los ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. En otras palabras, los ídolos, esas cosas que el hombre le otorga valor según sus criterios y según su sistema de valores, son muy buenos imitando cosas. Mira, yo creo que este ídolo puede hablar porque tiene boca y me puede decir, me puede dar dirección, me puede decir cosas, pero no, tiene boca, pero la boca está pintada, la boca no puede hablar. Mira, tienen ojos, yo creo que puede tener entendimiento. No, los ojos son de plástico. Los ojos son muy buenos imitando cosas, pero nunca serán resolutivos. El único que puede hablar a nuestras vidas, el único que dice la palabra, que tiene palabras de vida eterna y a quien nosotros podemos acudir, es a nuestro Señor, porque tiene ojos de verdad para ver, tiene boca de verdad para hablar, y lo que habla lo ha plasmado en su palabra y nos habla todos los días. Y tiene pies, tiene los sentidos, tiene sabiduría de lo alto. Él es el único que puede guiar nuestras vidas. Entonces, hermanos, es lo que yo quería compartir en el día de hoy. Bueno, este último versículo está en Juan capítulo 6, 68, y que hablaba Simón Pedro y le decía a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el que puede hablar. Tú eres el que puede ver. Tú no eres un sucedáneo, no eres una imitación de nada. Eres el máximo, eres Dios encarnado. Y solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna para nosotros. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra.